Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 15 de marzo del año 2025 y el programa de hoy se lo vamos a dedicar, señores, a una persona que tiene al mundo agarrado así. Esa es la portada de la revista The Economist. Donald Trump ha puesto al mundo patas para arriba. Y recuerdo hace unas semanas atrás, cuando Donald Trump, o unos meses atrás, cuando Donald Trump, o casi 2 meses atrás, cuando Donald Trump asumió el poder en los Estados Unidos, hicimos un programa para tratar de proyectar hacia dónde se dirigía el mundo, pero nos quedamos muy cortos. Repito, en menos de 2 meses, este señor ha puesto el mundo patas para arriba, desde las deportaciones masivas hasta querer, por ejemplo, eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales. El tema de los aranceles a aliados como Canadá y México, para obligarlos a, por ejemplo, el tema de la lucha contra el fentanilo, que hay que decir que por un lado hay muchas cosas que está haciendo Trump que pudiéramos no estar de acuerdo con la forma, pero están funcionando. Porque, por ejemplo, en lo que va de mandato de Claudia Sheinbaum en México, el tráfico de fentanilo se ha reducido en un 49%. Igual ha pasado en la frontera con Canadá. Se ha reducido el tráfico de fentanilo, que es lo que quería Trump, porque esa droga está acabando con la sociedad norteamericana, aunque creemos que Estados Unidos debería abordar con más responsabilidad el tema del consumo. Mientras haya una demanda, va a haber una oferta. Pero bueno, hoy vamos a analizar todo lo que ha sucedido, hacia dónde se dirige el mundo, porque, señores, para países pequeños como República Dominicana, si a la economía norteamericana le da gripe, a la nuestra le da neumonía. Y ya se está hablando de una posible recesión económica en los Estados Unidos por esta guerra de aranceles, que lo que provoca es que aumente de precios, señores, los productos para los consumidores. Y vamos a ver más adelante cómo también esta forma descarada de Donald Trump, por decirlo de alguna manera, está provocando el sentimiento nacionalista en los países que reciben estas provocaciones. Vamos a ver el caso de Canadá, cómo se ha unido Canadá, incluso los independentistas de Quebec, están todos a una. Incluso hay un nuevo primer ministro en Canadá, del mismo partido Justin Trudeau, que estaba en malas hasta que empezó esta guerra con Trump. Y como ese partido, Justin Trudeau, que es el primer ministro saliente, asumió la lucha responsablemente, bueno, pues ese partido subió en popularidad y ahora tienen un nuevo primer ministro. Pero vamos a ver primero un corto, señor director, un corto de 2 minutos y pico sobre la guerra de aranceles. Vamos a empezar por ahí. Adelante, señor director. Parece interminable. En un nuevo capítulo de la batalla arancelaria de Donald Trump contra sus vecinos de Norteamérica, el mandatario estadounidense había amenazado en la mañana del martes a Canadá. Su objetivo, aplicar un arancel adicional del 25% a las importaciones del acero y el aluminio, elevando los derechos totales de su vecino al 50%. En breve declararé una emergencia nacional de electricidad en la zona amenazada. Esto permitirá a Estados Unidos hacer rápidamente lo que se debe hacer para aliviar esta amenaza abusiva de Canadá. Si Canadá no elimina también otros aranceles atroces y de larga data, aumentaré sustancialmente el 2 de abril los aranceles a los automóviles que ingresan a Estados Unidos, lo que en esencia cerrará permanentemente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá. Esos automóviles se pueden fabricar fácilmente en Estados Unidos. Una medida en retaliación al anuncio del gobierno de Ontario de aplicar un recargo del 25% a la electricidad que esta provincia canadiense vende a 3 estados de la Unión Americana. Sin embargo, horas después de la amenaza arancelaria de Trump, el primer ministro de Ontario dio un giro de 180 grados. Hablé con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y nos ha enviado una rama de olivos para que nos reunamos con él. He accedido a suspender la medida temporalmente y siempre la tendremos en nuestra caja de herramientas hasta que nos sentemos en los próximos días.
por lo que Trump volvió a dar marcha atrás. La Casa Blanca confirmó que el aumento arancelario fue desechado, por lo que la tarifa que entra en vigor este 12 de marzo será del 25%. Anteriormente, el futuro primer ministro Mark Carney había dicho que su país tomaría represalias. La tensión llega también después de que Trump comentara que Canadá debía ser el estado 51 de su país, lo que junto con los anuncios arancelarios provocó el contraataque de Ottawa, que ya había empezado a imponer gravámenes a productos como el zumo de naranja y la mantequilla de maní estadounidense. Ahí está la guerra de aranceles. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a seguir analizando cómo esta guerra de aranceles ha provocado, digamos, heridas insalvables con países como Canadá, que en un juego de la NBA en Toronto, cuando el equipo local estaba jugando con un equipo norteamericano y pusieron el himno nacional, como siempre, del equipo visitante, el público abucheó. Y estamos hablando que hasta ahora eran dos países súper amigos. A las reuniones de México, de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, siempre le han llamado la reunión de los tres grandes amigos. El mundo va a cambiar. Bienvenidos al planeta Trump. El mundo jamás volverá a ser igual. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se vayan. El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ahora Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, analizando, señores, todo lo que ha hecho Donald Trump en menos de 2 meses. Los analistas internacionales dicen que el tipo no les da un descanso, un minuto de descanso. Todos los días hay algo nuevo y no es para menos. Donald Trump sabe que solo tiene 4 años. Y yo decía al principio del programa que pudiéramos no estar de acuerdo con la forma, pero hasta ahora el tipo está logrando su cometido. Por ejemplo, yo siempre dije que la guerra Rusia-Ucrania tenía que terminar. Hace mucho. Se extendió demasiado porque los países occidentales la asumieron como una guerra proxy. Ellos no podían participar, pero le mandaban armas y recursos a Ucrania. Y yo dije en otro espacio, en este canal, yo dije que era imposible que Ucrania le ganara a Rusia. La diferencia de poder militar era ridículamente grande. Y estamos hablando de Rusia, el país con más ojivas nucleares del mundo.
no puede perder. Es más, no nos conviene que Rusia pierda una guerra por ese peligro de las armas nucleares que Putin varias veces ha sacado a relucir en estos 3 años de guerra. Entonces, la guerra tenía que parar. Ahora, la forma abrupta y humillante en que lo está haciendo Donald Trump con los líderes ucranianos, yo no estoy de acuerdo. Pero quizás él determinó que era la única manera. Ahora mismo se está en planes de una tregua de 30 días que ya Ucrania aceptó. Rusia está poniendo condiciones para una paz duradera, pero las cosas están marchando hasta ahora como quiere Estados Unidos. Sin embargo, está creando ronchas con países aliados. Y vamos a ver más adelante cómo todo lo que está haciendo Donald Trump, lo vamos a ver en un trabajo del medio alemán DW, cómo está cambiando el tablero mundial. El juego geopolítico está cambiando rápidamente. Trump se está peleando con aliados tradicionales de Estados Unidos y se está acercando a rivales. Pero también todo este accionar de este presidente, de esta administración en la Casa Blanca, está provocando algo increíble. Y es que China se está viendo como una influencia más positiva en el mundo que los Estados Unidos. Y eso es muy raro. Y eso pasó también en la primera administración de Trump, 2016-2020. Pero vamos a ver, volvamos otra vez al tema Canadá-Estados Unidos, porque este presidente dijo, y lo ha repetido muy seriamente, que Canadá debería ser el estado número 51. Y esto ha provocado que se encienda el sentimiento nacionalista en Canadá, a un punto que el partido de Justin Trudeau, que tuvo que renunciar al puesto porque cayó su popularidad grandemente por otras razones que no vienen al caso. Bueno, él asumió el enfrentamiento con Donald Trump muy responsablemente y ahora asume como primer ministro una persona del propio partido Justin Trudeau, que también estaba en el suelo, su popularidad. Pero vamos a ver este trabajo sobre ese choque entre Canadá y Estados Unidos, del medio DW. Adelante, señor director. Canadá, el segundo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en recursos, es codiciado por Donald Trump. El señor Trump está convencido que la mejor forma de conseguirlo es absorbiendo nuestro país. Es una amenaza real. I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year with Canada, and I'm not going to let that happen. If they're a 51st state, I don't mind doing it. Me parece una cosa absolutamente absurda. Son alucinaciones del presidente. Nunca va a venir tropas y Canadá jamás va a ser un estado de Estados Unidos. La población de Canadá lo ha tomado como un chiste, digamos, ¿no? De mal gusto, por cierto. Con abucheos al himno nacional estadounidense como los escuchados en un partido de la NBA de los Toronto Raptors en casa contra Los Angeles Clippers, con cancelaciones de viajes a Estados Unidos, que hasta ahora era el destino vacacional preferido de los canadienses, y con el rechazo a productos de ese país, que hasta ahora era el primer socio comercial de Canadá. Los canadienses opusieron resistencia ya desde las primeras amenazas de Trump. Estas palabras han generado una reacción nacionalista impresionante. En mi vida no he visto tanto fervor nacionalista en Canadá. La gente está desde todas las costas diciendo no queremos para nada estar parte de Estados Unidos. ¿Para qué vamos a ser parte de Estados Unidos? Que tenemos un sistema de salud excelente, público, universal. Queremos el sistema que es costoso y muy malo en Estados Unidos para muchísima gente. Queremos los problemas que tiene Estados Unidos en términos de acceso a las armas y la violencia permanente en esa sociedad. No creo que nos interese. Tenemos un sistema de educación bastante bueno. Tenemos ciudades que son limpias y seguras. Es un emprendedor de aquí, Ottawa. Estaba sentado en su sofá y vio lo que dijo Trump y fue a su taller y diseñó Canadá no está a la venta. Y cada gorra vale $30 y no da abasto en este momento.
En redes sociales circulan listas anónimas de productos estadounidenses a evitar, junto a sus equivalentes canadienses. Ahora la mayoría de los consumidores de Canadá se detienen a leer con atención lo que compran para rechazar todo lo fabricado en Estados Unidos. Varias provincias, entre ellas Ontario, que vende anualmente casi $1.000 millones estadounidenses en bebidas alcohólicas, dejaron de vender cerveza, vino y licores estadounidenses en señal de protesta. Por ejemplo, en mi provincia, si fue a la licorería, en este momento no hay licores de Estados Unidos, no hay Jack Daniels ni vino de California. Y los canadienses no quieren comprarlo. Hay un repunte importante del consumo de productos internos que genera oportunidades para los productores canadienses. El profesor Maxwell Cameron habla de su provincia, porque en Canadá las provincias toman sus propias decisiones en muchos ámbitos. En la Columbia Británica, la empresa con el monopolio para vender alcohol dejó de ofrecer productos de los estados gobernados por los republicanos de Trump. Más lejos fue Ontario, la provincia más industrial y poblada del país. Allí, la empresa con el monopolio regional para la venta de alcohol retiró todas las bebidas Made in USA. Y eso tiene consecuencias, porque se trata de uno de los mayores compradores mundiales de bebidas alcohólicas, que cada año vendía productos estadounidenses por $1.000 millones canadienses. Lo mismo hicieron las provincias de Quebec, Nueva Escocia, Terranova y Labrador. Es una coordinación que hasta ahora era poco habitual en Canadá. Hay que reconocer que la gran debilidad de Canadá siempre ha sido el tema de unidad. Y si yo tuviera que imaginar una situación en la cual Estados Unidos podría eventualmente dominar y ocupar el país, yo creo que un paso previo a eso sería la desintegración de la nación, porque sí tenemos grandes diferencias entre las regiones. Somos un país de regiones y estas regiones tienen intereses diferentes. Esto es un problema profundo y entonces es una potencial vulnerabilidad de nuestro país. Gracias a Donald Trump, las provincias canadienses iniciaron el año 2025 con una armonía nunca vista, dejando incluso en segundo plano las reivindicaciones nacionalistas de los francófonos de Quebec. Anteriormente había un poco de tensión entre la provincia de Quebec y las otras provincias. En este momento la unión es grande entre Canadá, en todas las provincias canadienses, y digamos, hasta el primer ministro ha subido un poco su popularidad. El nacionalismo Quebec con toda Canadá se ha unido a través de esta batalla económica y pues ha ayudado mucho a Canadá a estar unida en este momento. Vemos el premier de Quebec viajando con los demás premieres de las provincias de Canadá unidos contra esa amenaza de aranceles. En este momento, entonces, Quebec está parte del equipo de Canadá, parte totalmente del esfuerzo, no defender la nación ante la agresión de Trump. Nosotros no empezamos esta guerra, pero vamos a ganarla. En pocos días, el gobierno de Donald Trump ha socavado los cimientos de una relación basada en muchas décadas de confianza. Canadá y Estados Unidos han compartido la frontera desarmada más larga del mundo. Han cooperado en campañas y ejercicios militares, además de haber sido cada uno hasta ahora el mayor socio comercial del otro. Pero ahora los canadienses se ven forzados a replantearse sus alianzas. Hemos sido muy complacientes con una integración fuerte con Estados Unidos y una de las consecuencias de eso es que yo creo que no hemos cultivado dentro del país un proyecto de nación, un proyecto de imaginar qué cosa es Canadá como un país independiente, diversificada en todas sus industrias, con políticas de gobierno estratégicos y inteligentes. Hay que tomar en serio ese proyecto de nación y de construcción de una economía más independiente. Y yo creo que en el fondo esto es una tarea agradable que debemos asumir y debemos hacerlo con mucha energía y muchas ganas. Canadá siempre ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos, desde en las guerras, en muchos ámbitos, siempre ha apoyado a Estados Unidos en todo. En este momento ya Canadá lo ha pensado dos veces acerca de esto y siento que Estados Unidos le está entregando un aliado como es México o como es Panamá o Colombia, porque las otras potencias necesitan vender también.
o necesitan comprar también materia prima. Canadá tiene materia prima. Apenas un mes después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, Canadá y la Unión Europea prometieron al unísono una respuesta firme a los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. El objetivo también es replantear las relaciones con otros países asediados por Donald Trump, como es el caso de México. Canadá ya tiene un vínculo más cercano con México y eso ayuda a que Canadá pueda tener relaciones más fuertes con México en el sector agrícola, y pues creo que con las alianzas con Europa esto va a ayudar muchísimo a Canadá. Canadá tiene además vínculos internacionales históricos. Es miembro de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, una asociación voluntaria de estados independientes que fueron parte del Imperio Británico y que albergan a casi el 30% de la población mundial, unos 2.000 millones de personas. Canadá tiene acceso a una cooperación política y económica preferente que resulta especialmente ventajosa con las principales economías del bloque: Reino Unido, la India, Sudáfrica y Australia. No obstante, a pesar de todos esos vínculos internacionales de Canadá, de los que Estados Unidos carece, hasta ahora el Producto Interno Bruto de Estados Unidos duplicaba al de todos los países de la Commonwealth juntos. Pero, ¿podrá Estados Unidos mantener esa superioridad económica con la estrategia de Donald Trump? Si lo pensamos simplemente en términos de una lógica económica, cuando se aplican los aranceles, esto quiere decir que todo lo que importa en Estados Unidos vuelve más caro. Eso también implica que los productores estadounidenses que quieren exportar van a tener dificultades. Esto va a generar huecos en los mercados en el mundo que países como Canadá va a tener que buscar llenar. Hay que resistir, hay que hacer costoso su política. Y algo que podemos hacer es preferencialmente aplicar las aranceles en las industrias que nosotros queremos crecer. Entonces, esto puede generar una posibilidad de un crecimiento de la producción en algunas ramas de las industrias canadienses. Vemos que hoy los canadienses están más preocupados por su economía que por la retórica de Donald Trump. Sabemos que para Trump todo es un negocio. Amenazas a cambio de mejores condiciones comerciales o ayuda militar a Ucrania a cambio del acceso a sus tierras raras. ¿Estará Donald Trump presionando a Canadá, un país rico en recursos naturales como el agua, los minerales o la madera, para forzar su acceso a esos recursos? ¿Descartan realmente los canadienses una agresión de su vecino y socio de la OTAN? Hay que tomar en serio sus amenazas porque es el hombre más poderoso en el mundo, pero no porque las ideas tienen coherencia. Esa falta de coherencia es especialmente evidente con los socios europeos de la OTAN. Por un lado, el gobierno de Trump les exige que inviertan más en defensa y se ocupen ellos de Ucrania. Pero al mismo tiempo, en su primer anuncio de negociaciones de paz con Rusia, Donald Trump no implicó a sus socios europeos. Con su llegada al poder, Europa Occidental se ve obligada a enfrentarse a retos para los que aún no está preparada. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Eso suena a un intento de dar la vuelta a la realidad. Es el nuevo gobierno de Estados Unidos quien exige a Europa que acepte su nueva estrategia. Se refleja en la voluntad expansionista de utilizar el poder de Estados Unidos para imponer soluciones en Gaza, en Panamá, en Canadá, en Groenlandia. Todo es parte de lo mismo, de un poder que no tiene límites, que no tiene restricciones institucionales. Yo puedo imaginar en unos años que el nombre de Trump será un nombre que se va a usar con desprecio, como usamos el nombre de Mussolini. A la larga va a fortalecer a Estados Unidos, sino más bien yo creo que Estados Unidos va a terminar muy perjudicado por lo que está haciendo Trump. China, que asumió en febrero la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contempla el panorama y se frota las manos. Espera que los despechados por Donald Trump se conviertan en sus socios. Y según el primer ministro de Ontario, solo Estados Unidos no se da cuenta. Gran parte del mundo observa y se ríe, y les diré quién se ríe más. China está sentada pensando, no habríamos podido encargar un plan mejor que este.
Ahí está, ahí está. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, no se vayan. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla con este interesante tema, cómo Donald Trump ha cambiado el mundo totalmente en menos de 2 meses. Y decía antes de la pausa, señores, que el tablero geopolítico está cambiando. Y vamos a ver un trabajo del medio alemán DW sobre esto. Estados Unidos actualmente se está chocando con sus aliados tradicionales y se está acercando a rivales como Rusia. Señores, 40 países o más de 40 países que confiaron su seguridad a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de mediados del siglo pasado, tienen una crisis de confianza ahora mismo. Una crisis de confianza. Y por eso escuchamos a los líderes europeos hablando de rearmar a Europa. Rearmar a Europa. ¿Qué puede salir mal? No sé hacia dónde nos dirigimos. Hay que ver si después que Donald Trump salga de la Casa Blanca, quien le suceda en el puesto, sigue con esta política. Evidentemente, si lo sucede en el puesto un demócrata, me parece que no, pero si pudiera sustituirlo, un republicano de la línea de él, como el vicepresidente, por ejemplo, J.D. Vance, que tiene el mismito discurso de Donald Trump. Este señor fue a Europa recientemente y le dijo a los líderes europeos: yo no estoy preocupado por enemigos externos como Rusia y China. Nosotros estamos preocupados por enemigos internos. Y habló del tema de ataques a la libertad de expresión. Esto causó un revuelo en Europa. El principal aliado de Europa, el principal protector de Europa, le está diciendo a los países europeos: protéjanse ustedes. Recuérdense que Donald Trump, desde su primer mandato, 2016-2020, decía que la OTAN no tenía sentido. La mayor organización político-militar, que no tenía sentido. Y señores, también en todo este tema Rusia-Ucrania, hay que admitir que parte del problema fue que no se disolviera la OTAN, que se creó para enfrentar a la antigua Unión Soviética, de la cual Rusia era parte, pero cuando cae esta antigua Unión Soviética, entre los años 1990 y 1991, debió disolverse la OTAN. Y lo que hicieron fue fortalecerla a partir del mandato de Bill Clinton, 1993, y extenderla hacia las fronteras de Rusia. Y recuerden lo que pasó en Ucrania,
2013, 2014. Hacen saltar de la presidencia a un líder prorruso que impidió que Ucrania se acercara a la Unión Europea. Entonces, aquellos vientos trajeron estas tormentas. 2014, Rusia se anexa a la península de Crimea. Y de ahí en adelante hemos visto lo que ha pasado. Pero vamos a ver este trabajito del medio DW sobre cómo está cambiando el juego geopolítico en el mundo. Adelante, señor director. Estados Unidos está desmantelando el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. En su segundo mandato presidencial, Donald Trump ha redoblado su apuesta por una geopolítica de las grandes potencias, donde la ley del más fuerte se impone en las relaciones internacionales. Trump parece dispuesto a llegar a acuerdos con Rusia y China para repartirse el mundo en esferas de influencia, en detrimento de países sin peso específico en la escena global y sacrificando incluso su relación con aliados tradicionales. Pero destruyendo el orden mundial que promovió durante décadas, ¿está socavando Estados Unidos la base sobre la que cimentó su hegemonía? ¿Y aprovechará China ese vacío de poder para erigirse como el nuevo garante del multilateralismo? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. You're gambling with World War III, and what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's backed you far more than a lot of people said they should have. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yeah. It's going to be a very hard thing to do business like this. Las imágenes de la reciente disputa dialéctica entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky han dado la vuelta al mundo. El despacho Oval fue escenario de una reprimenda inédita a un jefe de gobierno extranjero con la que Trump pretendía lanzar un claro mensaje. I hope that they realize that we're witnessing a major shift in global politics, that the discussion in the Oval Office was not just a spat between two leaders. It signaled a major realignment of the United States away from Europe. And we can no longer take for granted US security guarantees, probably not just for Ukraine, but for NATO as well. Y es que Trump está decidido a presionar a Zelensky para que acepte poner fin a la guerra en unas condiciones muy alejadas de las pretensiones de Kiev. Días después del choque dialéctico en la Casa Blanca, Trump anunció que dejará de suministrar información de inteligencia a Ucrania y suspendió temporalmente la ayuda militar a Kiev. La decisión supone un duro golpe a las aspiraciones ucranianas de mantener su esfuerzo bélico contra Rusia. Estados Unidos es el mayor suministrador de material militar a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Washington aportó equipos por valor de casi 66.000 millones de dólares. Le siguen a enorme distancia Alemania y Reino Unido. Pero la decisión de Trump supone un duro golpe no solo para Ucrania. El presidente estadounidense suspendió la ayuda militar a Kiev sin consultar a sus aliados europeos de la OTAN. Europa no solo se verá forzada a disparar su gasto en defensa para suplir la paulatina retirada de Washington de Ucrania. Además, ve cómo Estados Unidos la margina de cualquier negociación de paz con Rusia. Representantes rusos y estadounidenses han mantenido ya contactos al máximo nivel. Pero Trump no solo prescinde de sus tradicionales aliados. El mandatario republicano no duda en alinearse con los postulados de Rusia, como hizo recientemente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, Estados Unidos sacó adelante una resolución sobre Ucrania que ni siquiera mencionaba las palabras guerra o invasión y que contó con el apoyo, entre otros, de Rusia, China o Corea del Norte. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha llegado a calificar a Zelensky de dictador. Ha dicho que Ucrania es responsable de la guerra y que Kiev no puede ingresar en la OTAN, postulados próximos a los argumentos de Moscú y que ponen en entredicho la imparcialidad de Washington en unas futuras negociaciones de paz. Según una encuesta reciente, el 43% de los ciudadanos rusos creen que Trump está de su parte en las negociaciones sobre un alto el fuego, una visión que comparte el 48% de los ucranianos.
Pero, ¿qué hay detrás de ese alineamiento de Trump con Vladimir Putin? I think the larger picture that emerges here is that this is about the normalization of relations between the United States and Russia. There's already talk about a return of American energy companies to Russia, lifting of economic sanctions, but of course all of that hinges on ending the war in Ukraine. The United States seems ready to make substantial concessions here toward Russia. El acercamiento de Washington a Moscú forma parte del concepto de geopolítica global de Trump, en el que las relaciones internacionales están supeditadas al dictado de las grandes potencias, básicamente Estados Unidos, Rusia y China. Lo que se busca es, por parte de Estados Unidos, de Rusia y de China, un reparto entre zonas de influencia de los tres grandes. Evidentemente eso plantea siempre perdedores, víctimas, y si miramos a China, Taiwán es el primero que aparece, si miramos a Rusia, Ucrania es la primera referencia, y en el caso de Estados Unidos, sus referencias a Panamá por un lado, a Groenlandia por el otro, van evidentemente en la misma línea. El nuevo orden internacional impulsado por Washington perjudica también a los tradicionales aliados de Estados Unidos, ya sea vía aranceles como los impuestos a México y Canadá, o marginando a socios militares como los países europeos de la OTAN de la toma de decisiones. Como hizo ya en su primer mandato, Trump ha situado a Europa en la diana, como dejó claro el vicepresidente estadounidense en su reciente participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Un ataque frontal que levantó ampollas entre sus socios europeos. Pero, ¿qué objetivo persigue Trump con su ofensiva antieuropea? Bruselas, los 27, son hoy un rival no solamente comercial para Estados Unidos, o también lo podemos ver de otra manera, un actor de segundo nivel que no les va a hacer perder el tiempo. Luego, desde ese punto de vista, tenemos que entender que hoy Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está empeñado en romper la propia Unión Europea. Con las grandes potencias dirimiendo sus diferencias directamente entre ellas, Trump considera innecesario el entramado de organizaciones y tratados internacionales propios del multilateralismo y se ha puesto manos a la obra para desmantelarlo. Desde su regreso a la Casa Blanca, Estados Unidos ha abandonado el Acuerdo Climático de París y la Organización Mundial de la Salud, a la que aportó casi 1.300 millones de dólares el año pasado. Además, recortó el 90% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, una agencia que en 2023 distribuyó 42.000 millones de dólares en todo el mundo, por no hablar de la salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las sanciones contra la Corte Penal Internacional. Pero con sus medidas, Trump está desmantelando el orden internacional que Estados Unidos fomentó durante décadas y en el que basó gran parte de su hegemonía. Lo que parece apostar la administración de Donald Trump es por volver nuevamente a la línea más fuerte, considerando, de manera equivocada, que su hegemonía en términos económicos, puesto que es la primera economía del planeta, en términos energéticos, en términos tecnológicos, en términos militares también y hasta culturales, le permiten poder defender sus intereses al margen de ese orden internacional que considera que hoy ya no le sirve y que por lo tanto entiende que puede despreciar. Creo que acabará pagando las consecuencias. Los más perjudicados por esta deriva son los actores menores de la escena internacional, países como Panamá, a la que Trump lleva meses presionando en su intento de recuperar el control del canal. Un tono imperialista que exhibió recientemente cuando aseguró que Estados Unidos se haría con el control de Gaza, sobre cuyas ruinas dice querer construir lo que denominó la Riviera de Oriente Medio, desplazando antes a los más de 2 millones de gazatíes. We could find the right piece of land or numerous pieces of land and build them some really nice places with plenty of money in the area, that's for sure. I think that would be a lot better than going back to Gaza, which has had just decades and decades of death. Where would those pieces of land be? Well, they could be in Jordan and they could be in Egypt.
pero menoscabar el derecho internacional y despreciar el papel de las instancias multilaterales lastra la imagen de Estados Unidos en el mundo y pone en riesgo el modelo de democracias liberales que Occidente ha dicho defender durante décadas. The values-based foreign policy that the United States has frequently contradicted in the past, or rightly been accused of hypocrisy. Now there's not even any pretense that the United States is upholding those values, and so I think that's going to be very bad for nascent democracies around the world, for democratic movements, and for human rights. So I think this is a really profound shift in the international global order. Paradójicamente, el desprestigio de Washington por su abandono del orden internacional basado en normas podría beneficiar a su máximo rival por la hegemonía global. China trata de aparecer ahora como el garante del libre comercio y el multilateralismo. It's a real opening for China to demonstrate that China is a responsible actor, that China believes maybe not in a liberal international order, but believes in a rules-based international order. And therefore, China is a country that you can do deals and partner with, and that China will honor them. And that's, the United States has been trying to convince countries that, when you do deals with China, that China could betray you. Well, here's the United States essentially doing the ultimate betrayal or completely switching sides and stopping to support democracy at war. Con la segunda presidencia de Trump, Estados Unidos ha emprendido, pues, un giro radical de su política exterior. Está por ver, sin embargo, si Washington dará marcha atrás a esta deriva una vez que el republicano abandone la Casa Blanca. Ojalá sea reversible, pero desde luego a día de hoy todo apunta a que esto va más allá de la mera anécdota histórica. Por un lado, aunque Trump sea verdad que no pueda repetir mandato, detrás de él viene un vicepresidente, Vance, que está preparado en esa misma línea ideológica para ir en contra de lo que entendemos como referencias fundamentales de democracia plena y de Estado de Derecho, y que por lo tanto puede prolongar todavía más esa dinámica. La hegemonía de Estados Unidos como única potencia global tiene los días contados. Para frenar su progresivo declive, Washington ha decidido dar la espalda al orden internacional que promovió durante décadas. Bajo la nueva presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha entrado en una nueva era de imperialismo. El objetivo es repartirse el mundo en esferas de influencia con otras grandes potencias como China y Rusia, prescindiendo para ello del multilateralismo, pasando por encima del derecho internacional y atacando incluso a sus tradicionales aliados, una estrategia que podría aumentar el desprestigio de Washington y al mismo tiempo beneficiar a su máximo rival por la hegemonía global, una China que podría intentar ocupar el hueco que deja Estados Unidos como garante del orden internacional. Ahí está, señores, ahí está. Donald Trump cambió el juego. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. ¿Será esto sostenible en el tiempo? No lo sabemos. Ahora, Estados Unidos es una potencia hegemónica con sus días contados. Eso es así. Quizás este ímpetu de Donald Trump es porque esto no llegue a suceder. Pero vamos a ver más después de esta pausa. No se vayan. El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ahora en...
estamos de vuelta ya en la última parte de Bienvenidos a la Jungla con este interesante tema sobre cómo Donald Trump ha cambiado el tablero geopolítico en menos de 2 meses. En menos de 2 meses. Ahora yo quiero que veamos el caso de Groenlandia, porque el presidente de Estados Unidos ha dicho que quiere este territorio, la isla más grande del mundo, pero habitada por 57,000 personas aproximadamente, y que es una, digamos, es controlado por Dinamarca, aunque tiene autonomía desde finales de la década de los 70. Recientemente hicieron elecciones. Dinamarca siempre le ha permitido que si ellos quieren ser independientes, puedan hacerlo a través de un referéndum. El problema es que no tienen dinero como mantener un país independiente. Ellos sobreviven con una subvención de Dinamarca. Literalmente, no pueden sobrevivir sin esa subvención de Dinamarca. Pero actualmente, decía, ganó un partido independentista. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero es muy difícil, casi imposible, que Groenlandia se pueda independizar. Necesita un patrocinador. Y quizás por esto es que Donald Trump está dispuesto a ser ese patrocinador. Pero, como pasó con Canadá y vimos en el trabajo anterior del medio de W, esta forma de Trump de arremeter contra los países, lo que provoca es un sentimiento nacionalista que rechaza a la administración de los Estados Unidos, a la administración actual. Y eso está pasando en Groenlandia también. Ellos están diciendo que no quieren depender de nadie, ni de Estados Unidos ni de Dinamarca. Pero la realidad es que no pueden vivir sin la subvención de Dinamarca. Esa es la pura realidad. Se está hablando mucho de que se quieren los recursos minerales de Groenlandia, que los hay, El pero interés están debajo de una Estados capa Unidos de en hielo de 10 adquirir kilómetros. Groenlandia ha situado Eso la cuestión es independentista inviable en el por ahora, centro de la inviable. campaña electoral de las elecciones Estados del Unidos próximo quiere martes Groenlandia de ese por su territorio ubicación autónomo geográfica, danés, en un debate que lo marcado acerca también por la no economía solo y su a relación con Canadá, sino Copenhague. también a Asia De y hecho, a el Parlamento Rusia. de Groenlandia, Ese es preocupado el por valor posibles verdadero injerencias de extranjeras en Groenlandia. los Pero vamos a comicios, ver aprobó este hace un mes último una ley que trabajo prohíbe del que los medio partidos DW políticos sobre ese reciban tema de donaciones Groenlandia, anónimas o y con extranjeras. este trabajo nos La mayor isla del despedimos hasta el mundo, que había próximo estado bajo sábado. soberanía noruega, pasó en 1814 a depender de Dinamarca, que sigue controlando su política exterior y de defensa, aunque Groenlandia es semiautónoma desde 1979. Mientras sus habitantes se preparan para votar el 11 de marzo, el mensaje de su primer ministro en funciones, Knut Borg-Egede, es claro. No queremos ser estadounidenses ni daneses. Groenlandia es nuestra, escribió en Facebook. Esto tras los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump de querer adquirir Groenlandia. Hace apenas 3 días lo reiteró ante el Congreso estadounidense. Escuchemos. También traigo un mensaje para el maravilloso pueblo de Groenlandia. Apoyamos firmemente vuestro derecho a la libre determinación sobre vuestro futuro. Si así lo decidís, en los Estados Unidos de América os recibiremos con los brazos abiertos. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso la seguridad internacional. Y estamos trabajando con todos los implicados para hacernos con ella porque la necesitamos para la seguridad internacional del mundo. Vamos a conseguir Groenlandia de una forma u otra, la conseguiremos. Para analizar esto queremos conectar con el periodista Miguel Mielgo desde Aarhus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Mielgo, próximo martes se celebran las elecciones en Groenlandia. ¿Cómo se ha desarrollado la campaña electoral? Me imagino que dominada por los anuncios imperialistas de Trump. Naturalmente que se ha sido dominada por estos anuncios, pero ya Groenlandia, tanto el gobierno autónomo como el gobierno central de Copenhague, ha dicho que Groenlandia no está a la venta y que no está para cederla a ningún sitio. Ahora bien, los groenlandeses lo tienen claro, son groenlandeses, quieren pertenecer a Groenlandia y a ninguno de los dos países porque los consideran colonialistas. El problema de las elecciones allí va a ser qué partido va a ganar. El partido que más interés tiene en la independencia y prestigio es la izquierda, socialdemocracia. Entonces,
no quieren venderse, pero quieren la autonomía para no pertenecer a nadie, pero sin dinero no se puede hacer. Y Groenlandia pertenece al Reino Dinamarca, pero cuenta con un gobierno autónomo, como decía, con vastas competencias. Sin embargo, las elecciones de la próxima semana han puesto sobre la mesa la cuestión de la plena independencia, como recién lo mencionaba. No pertenece ni a Estados Unidos ni a Dinamarca. ¿Qué tan probable es que se realice un referéndum en la isla, me pregunto? Muy probable, tienen todos los derechos, pero no tienen todas las competencias. Es decir, las competencias exteriores, competencias de economía y de justicia no la tiene Groenlandia. Y los políticos groenlandeses quieren la independencia por un poco de prestigio personal. Es un país con 56.000 habitantes que tienen nada. Y la cuestión es dinero. ¿Y dónde está el dinero? El dinero que no pueden producir porque tienen que vivir por parte de la subvención que les da Dinamarca. Y esa subvención, sin esa subvención, Groenlandia no podía sobrevivir. Tampoco quieren la subvención de los norteamericanos, que no se la van a dar. Entonces, el problema de las elecciones es que los groenlandeses van a seguir votando, van a ser independientes totalmente, eso es lo que yo creo, pero quieren seguir manteniendo la subvención de Dinamarca. Muy interesante lo que menciona, y me gustaría que hablemos de la población de Groenlandia, porque pese a ser la mayor isla del planeta, es también el territorio más escasamente poblado, como cerca de un 90% de su superficie está helada. La población se concentra en torno a la capital, Nuuk. ¿Quiénes viven en Groenlandia? Me imagino que también son algunos daneses. ¿Y cómo influye la composición de su población en el ámbito político? El ámbito político, el administrador, los temas legales, la mayoría no son groenlandeses, son daneses que han ido a vivir allí o el gobierno les ha enviado. Los hospitales son daneses, todo está montado al sistema de Dinamarca. Dinamarca, la mayor isla del mundo, hay que reconocer que la invadió en 1914 creo que fue, la invadió Noruega diciendo que tenía derecho en aquel tiempo a ese territorio. Para eso se creó entonces lo que llama la patrulla Sirius. 12 hombres del ejército danés especialmente entrenados que en el norte de Groenlandia patrullan esa zona para marcar la soberanía de Dinamarca en la zona que le dio en su día el Tribunal de La Haya. Sigue perteneciendo. ¿Que los daneses les dan la independencia? Así, pero un referéndum, sí es posible. Que si quieren ser independientes y cogen todas las autonomías, todas las cuestiones, perfectamente. Pero ¿de qué van a vivir? Este es el problema. Y yo creo que os podía poner un ejemplo. Esto pasó también con las Islas Feroe, que de buenas a maneras, una prospección petrolífera, decían que tenían petróleo en su subsuelo. Los políticos, como todos los apolíticos aprovechados, querían independizarse, pero mantener la subvención de Dinamarca porque sin ella no pueden vivir. Dinamarca les dijo, sí, perfecto, haga un referéndum, tenga la independencia, pero no hay dinero. ¿Qué pasó? Que de buenas a maneras no había petróleo y entonces todo el mundo callado. Que se acabó los sueños de independencia. Y así pasará más o menos con Groenlandia. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que Groenlandia no tiene esa riqueza y si la tiene está bajo una capa de hielo de entre 7 y 10 kilómetros de profundidad. ¿Cómo van a sacar todo eso? No tienen carreteras, no tienen puertos, no tienen nada y tampoco 6 meses al año en la oscuridad y lo único que tienen es la pesca. Y la pesca, como ellos dicen, vivimos de vender gambas a los chinos. Pues muy bien, sigan vendiendo gambas, pero no hay más. Me gustaría que ahondemos en lo que ya adelantaba, los minerales, las riquezas en Groenlandia, porque es precisamente esa la razón por este repentino interés en esta isla ártica de apenas 57.000 habitantes, como mencionaba. Bajo el hielo yacen valiosos minerales de tierras raras, vitales para las telecomunicaciones y miles de millones de barriles de petróleo sin explotar. Un estudio del año 2023 muestra que 25 de los 34 minerales considerados materias primas críticas por la Unión Europea se encuentran precisamente en Groenlandia. Y ahí me refiero a zinc, oro e incluso diamantes. Pero también litio para baterías y uranio para las tecnologías nucleares. Es clave mencionar que de momento China tiene el monopolio sobre estos minerales en el mundo. Pero en Groenlandia no son solo los recursos naturales, la posición geográfica de la isla también es clave. Se sitúa justo entre Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Rusia. Es la ruta más
corta entre la parte europea de Rusia y Estados Unidos. De hecho, Washington tiene ahí una importante base militar. Y vuelvo con usted, señor Mielgo, porque me gustaría saber qué opinan los ciudadanos de la extracción de minerales en Groenlandia. Tengo entendido que en 2021 el gobierno de la isla prohibió la extracción de uranio. ¿Se debe al rechazo de los ciudadanos preocupados por la contaminación? Exactamente, y eso están muy preocupados porque vienen, explotan las minas y dejan todo tirado allí, que es lo que ha pasado en otros países del mundo. Y el concreto del oro y todas estas es un poco, digamos, demasiado excesivo de lo que están contando. No es cierto lo que hay tantos minerales y tanta riqueza debajo del subsuelo. Hay poco. Y de hecho, ya hace unos años, creo que hace unos 16 años, una empresa tuvo la concesión para sacar oro de Groenlandia, pero no para lavarlo en Groenlandia, porque el oro se lava de las tierras con mercurio y eso contamina. ¿Y qué hicieron? Barcos cargados con 200 toneladas, 300 toneladas de supuesta tierra con oro, los llevaban al norte de España, al País Vasco, a una antigua mina de oro allí, en el río. Y allí dejaron durante 3 años, para sacar de 1,5 kilos de oro, dejaron 1.000 y pico toneladas de tierra contaminada con el mercurio del lavado. De eso no va a pasar en Groenlandia. Y esto es lo que está pasando, es lo que quieren. Lo que más les interesa a los políticos, y en este caso Trump, es el estrecho de David, es pasar a Asia a través del oeste de Groenlandia que tiene frontera con Canadá. Y es ese paso que los cielos van a permitir, igual que el canal de Panamá, que hará que los barcos o el transporte a Asia sea mucho más efectivo. El resto de los minerales sería muy caro obtenerlos y se pueden obtener de otros sitios. Y aparte, una estructura, es decir, 10 kilómetros de hielo, ¿cómo van a sacar todo esto? Imposible. O sea, sería tan costoso que los diamantes no se habla de diamantes, hablaban de rubíes como bellotas, eso es imposible, ¿eh? Pero bueno, no tiene tanto precio estas joyas como para escarbar todo el territorio groenlandés. Groenlandia se va a mantener como la mayor isla del mundo y eso es lo que parece, mientras los políticos que sean independientes o no, el problema es el dinero. Para Trump el problema es pasar por ahí arriba y no creo que vaya a sacar nada por allí. Eso sí, contaminación van a hacer muchas si empiezan a escarbar. Para terminar, me gustaría conocer su opinión, ya lo adelantaba, ¿qué opciones reales tiene Trump de comprar o hacerse con el control de Groenlandia? Por lo que escucho, usted es bastante escéptico con ese plan del mandatario estadounidense, ¿cierto? Exactamente. Dudo mucho que Dinamarca ceda y venda Groenlandia. Primero, porque no se lo van a permitir la Unión Europea. Segundo, porque, los groenlandeses se van a poner de uñas y tampoco. Eso sí, quieren la independencia, pero no van a obtener esto. Dígame una cosa, ¿cómo van a ir los groenlandeses y que les compren los americanos para hacerle igual que meterlos en reservas como los hicieron con los indios y sin tener ningún tipo de seguridad social, ni hospitales, ni nada? Porque en Estados Unidos eso es... Perdón, en Estados Unidos eso se lo tienen que pagar. ¿De dónde va a salir el dinero? Muy interesante lo que nos comenta señor Miguel Mielgo desde Aarhus en Dinamarca. Muchísimas gracias por su crónica e interesante análisis. Vamos a estar muy atentos a próximo martes cuando sean las elecciones en Groenlandia. Hasta una próxima vez.